Grupo Parlamentario de Morena. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra al senador. Adelante, senador. Muy buenas tardes a todos los representantes de los medios de comunicación que nos están acompañando. Queremos agradecerles la atención de estar aquí presentes con nosotros y decirles que el día de ayer anunciamos que íbamos a abrir un centro de acopio, de apoyo para la hermana República de Cuba, de medicamentos, de víveres, de ropa, para buscar atender las diferentes necesidades que están presentando a Cuba ante el recrudecimiento del problema del bloqueo económico que se está ejerciendo por los Estados Unidos ante el bloqueo. El bloqueo se ha profundizado porque después de la declaratoria que hizo John F. Kennedy en 1963, después de la Revolución Cubana, prácticamente se inicia hace 60 años el bloqueo con Cuba. Después de que se inició el bloqueo, aparecieron leyes que empezaron a buscar prohibir que otros países, otras empresas, empresas de otros países pudieran comercializar o pudieran realizar actividades económicas, turísticas, sociales, científicas, de inversión en Cuba. Y para eso impulsaron la ley Helms-Burton. Plantearles que fue una segunda etapa de recrudecimiento y de sanciones. Algunas empresas que tenían relaciones, inversiones en la hermana República de Cuba, después de que Cuba decidió empezar a abrirse a la inversión extranjera y abrirse al intercambio comercial con esos países. Plantearles también que estamos entrando a una tercera etapa donde hoy lo que se está planteando, lo que se hizo por parte de Estados Unidos fue la restricción de las remesas de los cubanos que viven en Estados Unidos y que mandan recursos, mandan ropa, mandan víveres, mandan objetos a Estados Unidos para buscar apoyar a sus familiares que viven en la hermana República de Cuba. Hoy esos envíos, esas restricciones se han estado llevando a cabo y eso ha ocasionado, junto con la pandemia, un recrudecimiento de la situación económica en que vive Cuba, y esto se ha visto también afectado en el tema de los medicamentos, en el tema también de los alimentos y los satisfactores básicos que requiere el pueblo cubano. Aunque viven en una situación estable y socialmente han superado condiciones de pobreza, es claro que estas restricciones han empeorado, han hecho que se empeore la situación económica que se vive en la hermana República de Cuba, no nada más en el problema de los alimentos, sino también en el tema de los energéticos. Por eso se han empezado a observar también apagones en algunos municipios, en algunas zonas de Cuba. Ante toda esta situación de hostigamiento, creo que se hace necesario redoblar los mecanismos de solidaridad y de apoyo hacia Cuba. Creo que la lucha contra el bloqueo debe de fortalecerse. Hace unas semanas, recientemente, hubo un nuevo pronunciamiento de la ONU para el levantamiento del bloqueo. Creo que los bloqueos son estrategias de guerra, son estrategias de bloquear una ciudad, un lugar, para buscar la rendición del adversario, del enemigo, para buscar que por hambre, porque las necesidades han incrementado de salud, de educación, de satisfactores básicos de la población, la gente empiece a organizarse en contra de quienes gobiernan o en contra de quienes lo representan. Eso violenta, esa es una actitud que violenta los derechos humanos,
de los habitantes de Cuba. Es una política genocida que busca exterminar prácticamente a la población cubana a partir de que no cuenten con los recursos y con los satisfactores fundamentales para que salgan adelante. El tema económico en Cuba, al pararse el envío de recursos, a pararse todas las inversiones hacia Cuba, es claro que eso ha frenado y al buscar parar también el problema del turismo hacia Cuba. El turismo es un país que también vive en buena medida gracias al turismo internacional y a la solidaridad internacional. Lo que están buscando el gobierno norteamericano con esta política genocida es buscar que el pueblo cubano se levante y se organice, por un lado, porque por otro lado también se han dedicado a financiar aparentes actividades de la sociedad civil para buscar que esas organizaciones de la sociedad civil, como pasa en México, con esta organización que aparentemente lucha contra la corrupción, pero que se ha dedicado a luchar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en Cuba pasa algo similar. Se han usado recursos del gobierno norteamericano para buscar subvertir el orden, para buscar fortalecer la movilización y la participación ciudadana de ciudadanos cubanos en contra del gobierno de Cuba. Esto afecta el derecho a la autodeterminación del pueblo cubano y afecta el tema de su soberanía. Es importante que se respeten las libertades y los derechos de la autodeterminación del pueblo cubano y el derecho a la soberanía en Cuba. Esta política norteamericana del bloqueo afecta, rompe este derecho internacional, que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es el derecho a la soberanía y a la independencia de los pueblos en el mundo. Por eso hay una condena prácticamente unánime en el mundo hacia la política norteamericana de bloqueo, porque es una política genocida, es una política racista, es una política que violenta los derechos humanos del pueblo cubano y violenta el derecho a la autodeterminación, a la independencia y a la soberanía de la hermana República de Cuba. Nosotros por eso exigimos el fin del bloqueo de Cuba y llamamos a la población mexicana a fortalecer la solidaridad y el apoyo hacia el pueblo cubano. Hoy nosotros nos hemos dado a la tarea de empezar a recibir, a partir de la convocatoria que hicimos el día de ayer, medicamentos. Aquí tenemos algunos paquetes, de más de 30 paquetes que ya llegaron. Hemos recibido cerca de 200 paquetes de medicamentos para mandar a Cuba. Estamos recibiendo también alimentos, estamos también recibiendo ropa para mandar a Cuba en forma inmediata. Y estamos haciendo las gestiones para que la solidaridad de México que expresó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no nada más quede en palabras, sino que se traduzca en hechos. Por eso convocamos a los senadores y al pueblo de México a estrechar sus lazos de solidaridad y de apoyo con la Revolución Cubana y a expresarlo eso a través de donaciones y a través de mecanismos que podamos hacer llegar en los próximos días a Cuba, para apoyar a Cuba y para que estas dificultades que tienen en medicamentos y en algunos satisfactores puedan ser resueltos. Llamamos al mundo a ser solidarios con la Revolución Cubana y con los cubanos, por su derecho a la autodeterminación, por su derecho a la libertad, por su derecho a un país soberano, que es Cuba, por su derecho a autogobernarse y a respetar a los gobiernos que ha decidido darse el pueblo cubano en forma libre y en forma democrática. Por eso hoy convocamos a todo el pueblo mexicano a fortalecer sus acciones de solidaridad y de apoyo con la hermana República de Cuba. Hoy aquí traemos una pequeña muestra de los medicamentos. Una parte importante son antibióticos que hemos recibido de apoyo y que vamos a hacer llegar en los próximos días
a Cuba, apoyando al pueblo cubano y a su gobierno y los derechos de ese pueblo soberano y digno, que ha sido ejemplo de libertad y de democracia y de dignidad hacia el mundo. Hoy convocamos a todo el pueblo mexicano, a los senadores y a los diputados a fortalecer su solidaridad con el pueblo cubano. Entonces, es lo que queremos. Hemos iniciado el día de hoy con esta colecta inicial y vamos a continuar en los siguientes días. Aquí en el Senado tenemos una pequeña sala en donde hemos empezado a recibir ya las primeras donaciones de apoyo para el pueblo y para el gobierno cubano. Si hay alguna pregunta. No, señor senador, todo quedó perfectamente claro. Muchas gracias a todos los presentes. A ustedes muchísimas gracias y buenas tardes. Queremos comentar que este primer paquete lo hemos recibido de donaciones de aquí el licenciado, una parte de aquí el licenciado de la licenciada Cristina Dorset, y aquí está su representante jurídico, el licenciado Barrios. Entonces vamos a pedirle también, si nos permiten, que dirija unas palabras sobre esta acción de donación y de apoyo que se está llevando a cabo hacia la Revolución Cubana y hacia la hermana República de Cuba. Adelante, licenciado Barrios. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, sabemos todos la situación que vive el país, el hermano país de Cuba, un bloqueo que viene del 60 y tantos, 63, como lo comentaba el doctor Narro, y es un bloqueo criminal, genocida realmente, y por eso invitamos a todos las organizaciones de la sociedad civil y al pueblo de México a solidarizarse y poder donar parte de lo que tenemos, que también sufrimos por el momento, pero que podemos dar todavía a las demás personas, y qué mejor a un país como Cuba que lo necesita. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Muy buenas tardes.